Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi podcast Cristocéntrico, donde hablamos temas de teología, iglesia, liderazgo, comunidad, cultura, entre otras cosas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado que es mi amigo en lo personal, es una de las personas con las que siempre me río, siempre estoy bromeando, es un experto en bromas, ¿verdad? Pero también es una persona que admiro. Él es Tabito Buelna, como lo conocen, y él es director y fundador del programa Por Uno Más. Él ha estado yendo a prisiones, a centros de rehabilitación, a llevar la palabra, a llevar el evangelio, y ha puesto su corazón en este proyecto, le ha apostado porque sabe que Dios le respalda. Y el día de hoy tenemos la dicha de tenerlo en este lugar, poder entrevistarlo y poder aprender, porque este podcast para eso es. Yo en verdad con todo mi corazón lo digo. Para eso lo abrimos el espacio para aprender de la diversidad del cuerpo de Cristo y poder ver la multiforme gracia de Dios que nos rodea. Bienvenido, Tabito. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, por extenderme la mano para estar acá compartiendo un poco de lo que Dios nos ha permitido ver, hacer y lo que no nos ha dejado hacer. Así que muchas gracias por la invitación. Lo que será. Ánimo, hermano. Sí. Quiero antes que nada citar Isaías 40, 28, 29, 30 y 31. Dice, perdón, vamos a leerlos del 29. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y se caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este versículo es un versículo que está escrito en las tablas de mi corazón y es porque muchos jóvenes el día de hoy resbalan, caen constantemente, se cansan, se agotan, pero los que esperamos en nuestro Dios renovamos fuerzas como las águilas día con día. Y este versículo representa mucho al tipo de joven que es Tabito también. Así que damos gracias al Señor, ponemos esto en sus manos, en el nombre de Jesús. La primera pregunta, mi hermano, que siempre les hago a todos los invitados es, ¿cómo fue tu encuentro con Cristo? ¿En dónde fue? ¿Cómo fue? Tú antes pues no estabas en el Señor. ¿Cómo fue ese momento? Para poder hablar un poco de cómo fue que tuve un encuentro con Jesús, creo que tengo que hablar de mucho más atrás, de cómo fue que llegamos a estar en esa posición. Y yo vengo de una familia muy bonita, bro. Vengo de una familia, mi papá y mi mamá están casados, son mi ejemplo de lo que es un matrimonio. Mi papá es mi ejemplo de lo que es un hombre de carácter, de liderazgo. Mi mamá es esa mujer virtuosa que apapacha, que abraza, que ha convertido la casa en un hogar. Gracias a Dios, mi hermana creció junto conmigo. Y en mi casa nunca ha habido carencias materiales, nunca hubo violencia, nunca hubo golpes, nunca hubo una situación que dijera, este muchacho se ve que si no se pone trucha le va a ir mal. Nunca hubo nada de eso. No hubo indicios, no hubo ciertas alertas en la niñez. Todo dentro de los parámetros normales, ¿no? Nunca hubo golpes, nunca me faltó un abrazo, siempre hubo comida sobre la mesa, nunca me faltaron tenis, o sea, todo dentro de lo normal. Bien. Pero dentro de mí, yo al final del día siempre sentía un vacío, siempre sentía que necesitaba algo más. Esto te lo digo ahorita ya después de varios procesos de terapia, de un montón de cosas, pero cuando tienes 10, 11 años no entiendes lo que significa un vacío. Totalmente. Simplemente quería algo más. Y eso me orilló a tener contacto con algunas malas amistades, por así decirlo, de la colonia. Yo vivo en el norte de la ciudad. Y resulta que tuve contacto con la marihuana a los 12 años. Y a los 13 años empecé a consumir cristal. A los 14... Yo actualmente, después de mucho tiempo, yo considero que soy alérgico al consumo. Yo recuerdo que tenía amigos que consumían una vez una sustancia y ya no la volvían a probar, o había otros que la probaban una vez sí, al otro mes volvían a consumir y era ese tipo de consumo. Yo no. Yo desde que la probé me enganché por completo. Yo consumí un sábado, para el domingo quería seguir a consumir, lunes otra vez, martes otra vez, y desde ahí el demonio de Tasmania se soltó. Fíjate que hemos... yo me identifico mucho con lo que dices porque yo tenía muchos amigos
que consumían cristal y yo los veía y estaban ponchados todavía y hacían ejercicio y comían. Yo no podía ni pasar un bocado, ¿no? De Sí, pizza. no sé cómo le hacían, bro. Pedían una pizza y yo no podía pasarlo, el bocado. Y ellos comían, dormían. Sí, ¿Qué sí, onda, no? Dices tú. Sí, yo me consideraba alérgico por completo. Pero al final del día, esas personas a lo mejor, o sea, a lo mejor su efecto secundario no era físicamente o no se evidenciaba así a simple vista, pero por las noches el mismo cristal sigue produciendo en cualquier persona esa depresión, esos Sí, pensamientos, esa tendencia a lo malo, ¿no? El hecho de una mezcla de químicos que se lo ingiera a cualquier persona le hace daño, ¿no? Sí, claro. Simplemente a la expectativa que uno ve ahí a la vista, pues no se ve tan mal. O sea, yo me acuerdo que yo decía, yo quiero llegar a eso, yo quiero llegar a consumir sin que me dañe y no podía, ¿no? No podía. Creo que es el sueño de todo adicto ese, ¿no? Pero realmente a todos les daña, ¿no? Sí, o sea, claro. sí es cierto, unos somos como que nos pega más y nos sentimos Sí. como alérgicos, o sea, no podemos dormir, no podemos comer y otros sí lo logran hacer. Pero al final del día creo que ellos también salen perjudicados Sí, en claro, todas sus a lo áreas, mejor no físicamente o en la conducta al instante, pero sí espiritual y el alma totalmente. se ve quebrantada. Ese no era mi caso, a mí me pegó de lleno desde una. Desde ahí yo empecé a andar mal. Me metí 2 secundarias, 3 preparatorias, problemas aquí, centros de rehabilitación, terapias, consejerías, cambios de escuela, otro internamiento. Canasta básica. Sí, canasta básica en todo lo que implica, ¿no? Y en mi mente nunca estuvo este chip de dejarme de drogar. Para mí era pasajero y ese pasajero duró 8 años golpeando mi casa, golpeando una y otra vez emocionalmente a mi familia, a mi padre, a mí, a mi hermana. ¿Tus papás, Tabito, pensaban que era una etapa en tu vida nada más o tenían conocimiento de las adicciones? No, del yo problema? creo que al igual que... Qué buen punto. Yo siento que como padre de familia no te preparas para eso. Podrás tener visto el seguro del carro, un colchoncito para los gastos, Bien. pero nunca logras decir, por si mi hijo se convierte en un drogodependiente. Sí, totalmente. O sea, no lo tienen No hay contemplado. seguro contra las adicciones. Sí, pues, ¿no? así que cuando las adicciones golpearon mi casa, pues mi familia tampoco tenía conocimiento más que la experiencia de cuando ellos eran jóvenes, que vieron en sus tiempos que alguien, etcétera, ¿no? Así que de repente les cae un baldazo de agua fría de saber que su hijo menor ya traía un consumo, porque cuando ellos se dieron cuenta, yo ya traía como 8 meses consumiendo, ellos se dieron cuenta cuando ya estaba deteriorado, cuando ya vieron que estaba el problema, cuando todos los vecinos le empezaron a decir, cuando me salía de la casa en las madrugadas teniendo 14, 15 años, ahí fue como, ¿qué hacemos? Lo que mi mamá hizo primeramente fue llorar, mi mamá se quebrantó por completo, y yo recuerdo el llanto de mi mamá donde... Estaba en la sala y ella lloraba y decía, no, mi hijo no, o sea, en una completa negación. Fuerte, ¿no? Y esa escena la viví 8 años. Esa escena, dijeras ¿Castigos? ¿Te castigaban? Pero el castigo era, no vas a salir, pero para mí era... Sí, la ventana, ¿no? estábamos. Sí, la así que... puerta de la noche. O simplemente... Creo que llega una edad donde todo adolescente se revela, deja de estar atento, y está en esta separación de sus padres de, tú no sabes, déjame a mí. Sí. Y pues, y ahora... siendo un chico con defectos de carácter, problemático, ingobernable, con un consumo, mi mamá llegaba al cuarto quebrantada emocionalmente y hoy no vas a salir, y para mí era esta señora que me está diciendo a mí, yo me salía, o en lo que iba a la escuela compraba y me devolvía a la casa que no me estoy diciendo nada, o sea, era ese tipo de cosas. Es bien interesante esto, perdón que te interrumpa, pero en ese entonces, hace algunos años, vamos a ponerle 15 años aproximadamente, no era muy común el tema de anexar, de internar a alguien. No era tan conocido. Creo, yo también en mi historia, de mi primer consumo, cuando la gente, cuando mis papás empezaron a darse cuenta y demás, fue un castigo, pues fue, métete a tu cuarto, no digas nada, y pobre de ti lo vuelves a hacer, y ya. Sí, como si fuera, entonces no había tanta información. Un internamiento era, o sea... O se tenía este tabú, que creo que aún está, pero ya no tanto. Eso a mí es algo que me gusta. Antes se pensaba que si entrabas al centro de rehabilitación era porque eras un vagabundo. Sí. Era porque andabas en un deterioro mental, ya hablando solo, escuchando voces. Un manicomio. Sí, era lo más un anexo era lo más relacionado a un manicomio. Sí, y
La verdad, cada vez que se habla de consumo de drogas, se relaciona a lo mejor inconscientemente con una persona que roba, que asalta, que estuvo en prisión, el típico cholo tatuado, etcétera. Así que mi mamá... Una cárcel sin drogas. Sí, así que mi mamá dijo a los 14 años, a mi hijo no lo voy a meter ahí. Así que ya debo ir a terapia, que voy a ir a consejería, que esto... Pero el psicólogo lo veía cada 20 días, brother. O sea, No, y a la bolsa, ¿no? Sí, o sea... Este tema también está interesante porque los procesos psicológicos tardan mucho o son muy amplios. Sí. Meten muchas herramientas. No digo que sean malos, al contrario, muchos psicólogos me han ayudado a mí en mi proceso. Claro. Estudié psicología, no me gradué. Estamos igual. Estamos igual. Pero estudia uno psicología, trata de buscar los mecanismos mentales, pues. herramientas, son muy buenas, muy positivas, pero tardan mucho. La adicción es muy agresiva, ¿no? Y recorremos psicólogos, psiquiatras, Sí, nos los creemos que consejeros. nos los echamos a la bolsa, ¿no? Es decir, no, ya, mira, ya le dije lo que quería el psicólogo, yo estoy más pesado. Empieza uno a pensar, ¿no? Que los psicólogos, pero al final del día uno se hace tonto solo, ¿no? Sí, claro. En esa misma etapa, pues ya es cuando mi mamá, mi papá ven que la situación se está complicando, que ya lo corrieron de otra secundaria, que ya lo corrieron de otra preparatoria, que ya vino la vecina a quejarse, que ya llegó golpeado, que ya desapareció la licuadora, que el dinero que habíamos dejado en la mesa, que, oye, y su ropa. Para mí era normal llegar descalzo a la casa. Yo le decía a mi mamá, no, me asaltaron aquí en el camino. Empeñaba los tenis, empeñaba el celular y para mí, mi papá me compra otros, así que yo me fumaba los tenis una vez a la semana, man, así que para mí era, ya que empiezan a ver eso, es cuando ya me empiezan a internar, pero mi mamá, pues yo entiendo su corazón de madre, mamá cuervo, es mi hijo el menor, ¿cómo lo voy a dejar aquí? Iba un día y me sacaban, ahora sí estamos a internar, íbamos, damos la visita. Y siempre no, me lo voy a llevar. O sea, entiendo esos procesos de mi madre. Joder, qué fuerte. Y sé lo complicado que es, Yo claro. como director, bro, de una clínica, batallo con eso bien duro, pero con el tiempo he ido aprendiendo. Y digo, ni modo, les hace falta una vuelta más al desierto. Sí, claro. Y hay que entender esos procesos. Es cuando ya empiezan a internarme, ya cuando cumplo los 18, ya empiezan a internarme, y aquí te quedas. Y dije yo, mañana viene por mí mi mamá. Y resulta que no, ahora sí me dejó. Mamá, que siempre no. Y así estuve. En chiste es que de los 18, tengo 27 actualmente, de los 18 a los 21, estuve rebotando en centros de rehabilitación. 1 mes y medio aquí, salía 2 meses, otro mes acá, y salía 1 mes, y otros 2 meses aquí. Y así estuve sin rumbo, sin un lugar fijo. Y para mí era sencillo, ya llegó el Tabito, a la semana lo vamos a subir a la oficina, o va a ser guardia, etcétera, etcétera. Sí, porque ya sabías manejar el Word, sí, pues. Sí, ándale. Así que ya no llevaba un proceso terapéutico, simplemente era enciérrenlo y que no salga. Y era... Entiendo también que en ese entonces algunos centros no tenían un proceso terapéutico, no tenían algo, era simplemente el aqueo, era como estaba en los 90s, no sé. Sí, no, junta tras junta, Sí, era junta talasha. Actualmente comida, junta los talasha, centros de junta rehabilitación tienen un gran equipo terapéutico extenso, más humanitario, etcétera. Eso es algo muy bueno. En mis tiempos no me tocó así. No, a mí tampoco. Resulta que después yo le digo a mi madre, oye, ¿sabes qué? Quiero que me internes porque ya no me aguanto ni yo. Mi mamá recuerdo que me dijo que no. Ya no te voy a internar. Estaba cansada. Sí, mi mamá, yo recuerdo que se le salió una lágrima del ojo y me dijo, no, me dijo, ya. Wow. O sea, Esto es una realidad el día de hoy y para los que nos están escuchando, porque tal vez no escuchen padres, madres de familia, hay veces que los papás se cansan. Sí. Y ese es un punto muy importante en la vida, en el proceso exactamente de los padres cuando ya te cansaste. Creo que es un momento especial delante de Dios porque, como dice aquí, Él le da fuerzas al que no tiene ningunas. Y ahí justamente cuando ya estás harto o harta como padre de familia, empiezas ahora sí a poner los verdaderos límites. Sí. Mi mamá tuvo que vivir un proceso en eso. Ahorita voy a llegar ahí. Cuéntanos. Después me quedo a vivir en un centro de rehabilitación. Fundé el centro de rehabilitación. Porque yo creo que salías del centro de rehabilitación. Sí, recuerdo, sí. Salías del centro de rehabilitación y te mandaban a un lugar a firmar. Seguimiento. Yo recuerdo que yo iba y firmaba y todos empezábamos a recaer y constantemente. Y los que traían el liderazgo ahí dijeron, vamos a hacer un centro aquí. Y empezaron a construir que tabla roca, que la cama, que la pintada. Y nuestro como trabajo de personas que íbamos a seguimiento
era pues pegarle la talacha a la casa, ¿no? Sí. En ese proceso llegó una familia a decir, quiero internar a mi hijo ya, y está en tal colonia y vayan por él, y el director me voltea a ver y me dice, no, pues vamos tú y yo, vamos por él, ¿o qué? Yo, pues vamos, fuimos, lo trajimos, lo enteipado ya y todo. Entre cuando lo metemos, me dice el director, no, pues quédate con él esta noche, me dice, me el paro. Pues me quedé, ¿no? Todo bien, dije, el morro está ahí, lo cuidamos, etcétera, etcétera. Siguiente día llegó otro, y a la semana llegó, ya no me pude ir, me quedé ahí como encargado del lugar, y eso me ayudó a el servicio en mi vida personal es lo que me ha mantenido, y desde ahí empezó este corazón de querer servir, acompañar, etcétera, etcétera, sin herramientas, sin conocimiento, sin saber que estaba acompañando, simplemente este vato ocupo que no se vaya y voy a hacer todo lo que sea para que no se vaya. El servicio y la responsabilidad en el proceso de un adicto es elemental y fundamental para su permanencia. Totalmente. Y su crecimiento. Y dependiendo qué servicio. Así es. Sí, que sea adecuado para él. Sí, ¿no? Claro. Eso se tiene que filtrar, obviamente. En ese lugar me dio la oportunidad de ir a la universidad. Ir, volver, estudiar. Yo aplicaba las sesiones grupales, individuales, es cuando estaba estudiando psicología. El todólogo. Sí, el Tao es el de los rescates, el de la cocina, el velador, el consejero, el que va, el que venga. Hermano. Y me pegué todo ese tiro, men. Lamentablemente el sentimiento de vacío que te hablaba al inicio no desaparecía, men. Y me volví a drogar. Y lamentablemente me drogué dentro del centro de rehabilitación. Y se dio cuenta fulanito y dije, ¿qué hago para que este vato no diga nada? Pues también le damos. Y al final ya éramos 2 drogándonos, luego éramos 3 drogándonos, y luego éramos 4 drogándonos. El chiste es que se puso complicada la situación. Me hacen doping, un proceso, me voy del lugar mal y un show ahí, ¿no? Seguí rebotando en la vida y anduve mal. Ese tiempo yo creo que fue el tiempo que más mal anduve, un año donde diario me estaba fumando 300, 500 pesos de cristal todos los días. La cama, yo pensé hasta en venderla, dije, ni la uso, como no duermo. Pues la voy a vender, dije yo así, en ese extremo, robando en casa, agarrando aquí, agarrando acá, haciendo trácalas, te vendo esta maquinita de cortar el pelo. Oye, vender la cama, ¿no? Porque no duermo. No duermo, sí, no la ocupo. El mal del pollo a todo lo que da, deliriado, flaco, con depresión, ansiedad, pensamientos suicidas. De todo, man. Yo recuerdo que llegó un punto donde yo llegué a mi cuarto un día y no encontré mi pipa. Yo dejaba la pipa de cristal así, es mi escritorio, y ahí dejaba todo, yo el kit de mi alegría. Y llegué un día y no estaba. Y dije, ¿qué onda? ¿Y mi pipa? Fui con mi mamá, brother. 11 de la noche, entre semana, la desperté. Hice un pancho, man. ¿Y mi pipa? No, pues que la tiramos. ¿Y por qué la tira? Si es mía, o sea, ¿usted qué? Yo recuerdo que llegué a ese ¿Usted punto. le tiró qué o qué? Sí, ándale, si yo no voy a la cocina a tirarle sus cosas, ¿sabes por qué? Ahorita lo digo riéndome. Sí. No, pero obviamente, en su momento no, cuando estuve más adelante con esta parte, yo llegué a ese extremo de reclamarle a mi mamá, ¿y por qué me lo tiras? Pues, o sea, ¿a ti qué? Y yo recuerdo que mi mamá nomás se me quedaba viendo, desconociéndome por completo, o recuerdo a veces que ellos estaban en la sala, y yo en mi cuarto con la puerta abierta, estaba con mi foco viendo la tele, y yo así, o sea, para mí ya no era, ya ni lo voy a hacer a escondidas, para mí ya era, me daba igual. Yo entraba al baño y fumaba en el baño, en la cocina, en la sala, o a veces en las madrugadas se me acababa el encendedor, pues voy a fumar en la estufa, y me ponía en la cocina a estar fumando en la estufa. La estufa da directamente al cuarto de mi mamá, man. O sea, mi mamá podía haber salido en cualquier momento y verme fumando ahí. Sí, pero no. Y mi mente era, cuando salga la doña, le voy a decir, pues, ¿qué? Sí, le quitaba, bueno, no voy a decir trucos, Así que yo fumaba ahí en la estufa en la madrugada, me robaba cosas, o sea. Oye, Tavo. Mal, brother. ¿Y cómo? Sí, no, es que eso que cuentas, bro, ya cuenta que me estoy... Te imagino a ti y luego me imagino a mí. Sí. Te imagino a ti, me imagino a mí. O sea... Todo lo que cuentas es obviamente el punto que todos claro. Y la gente que nos está viendo puede identificarse y puede tener esperanza de que a pesar de que lo que estamos contando, su hijo lo está viviendo, puede ser libre de esas adicciones a través de un encuentro con Cristo. Quiero llegar a contestar la pregunta, pero quería llegar a que tenga el texto. En todo ese lapso de tiempo me metí en problemas. Y fue cuando empezó la rachita de que empezó a desaparecer un montón de gente aquí en Hermosillo y público. Empezó a las madres buscadoras a todo lo que da, etcétera, etcétera, con todo respeto lo menciono. Y en esas y yo decía,
Desaparecieron a mi compa aquí y a mi Alerta compa Amber, acá. ¿no? Sí, pues Dice no. un amigo dice, yo nomás abro un bote y alerta Amber, dice. Sí, o sea, ya me Así, desaparecí. Sí. Yo empecé a ver eso. Dije, desaparecieron al vato del tiradero de acá. A mi fulanito de acá con el que me drogaba aquí. Y dije, voy yo en mis delirios. Yo sinceramente no le debía nada a nadie, man. Pero en mis delirios, como yo me juntaba con él, voy yo. Sí. Me vieron con... ayer fumé con él, yo lo desaparecieron, me toca a mí mañana. Por supuesto. Le hablé No, y no estabas tan errado. Sí, le hablé a un gran amigo mío, brother, el poste, el David Peralta, un gran amigo mío. Le hablé y le dije, brother, la situación está así, le dije. Y me dijo, donde estoy yo van a recibir gente el lunes. Yo me acuerdo que era viernes, brother. Voy para allá, dije yo. Arre. Yo lo veía en Facebook que él estaba muy bien, man. Llego a la casa, le digo a mi mamá, no me cree mi mamá que me voy a ir a internar. Ella me lleva al camión, me manda todo. Me voy a Ensenada con un síndrome de abstinencia de 8 meses, un año, fumándome 200, 300, 500 pesos de cristal diarios. Llego con ese malillón allá, flaco, deteriorado, pelón, me acuerdo, o sea... Y me bajo el taxi, llegué a la ciudad, me bajo el taxi en Ensenada y llego al lugar. Escuela Bíblica Jehová Sama. A la torre. Y dije, ok, iré con los brothers, dije. Llegué con los aleluyas, dije, no, hombre. Y o sea, a ti te habían dicho, Tavo, que era un centro de rehabilitación. No me dijeron nada. Donde estoy yo reciben gente el lunes. ¿Quieres venir? Y tú dijiste, sí, no, pues vamos, dije. tierra. ¿Cómo es? Wow. Llegué y mi pensamiento fue, voy a llegar, aguanto 3 meses y me sigo drogando. Si a mí me preguntas, yo nunca quise ser cristiano, yo nunca quise ser creyente, yo nunca quise ir a la iglesia, no quise ni siquiera dejarme de drogar. Mi plan era ese, vengo 3 meses y me sigo drogando, es todo. Bien. Llego al lugar y como que me escanea el pastor Manuel Chen, que después se convirtió en mi pastor. Ok. Me ve y dice, este no viene igual que los demás. Platicó conmigo, le conté por encima, es que traigo un consumo y ya me cansé, quiero rendirme, Mostraron gracia porque no reciben gente que traiga consumo. Y me dijeron, está bien, te puedes quedar, pero si te robas, te peleas o te robas algo, vas a dormir en la calle. Y ya no vuelves. Tienes que quedarte. Arre, dije yo. Me dieron una Biblia, nunca había agarrado una Biblia yo, si acaso la agarré para pasársela a alguien, pero nunca la había abierto. Y me hicieron hacer una oración de fe. Ese día yo acepté voluntariamente a fuerzas a Jesús, porque me dijo, para pasar tienes que aceptar a Jesús. Y yo, no, pues no sé ni quién es, dije. Fórzalos a entrar. Casi, repite después de mí, me dijo, Simón, Señor Jesús, pon la mano en tu corazón, me dijo, otra vez, Señor Jesús. Y ahí estoy, hice la oración. Dije yo, ¿qué me decía este vato? Paséme. Esto es súper, perdón que te interrumpa, dale. pero estás dando riqueza, entonces necesito yo hacer una pausa para poder abrir un paréntesis. Pero hay una gran polémica en cuanto a que si tú dices esa oración de fe, ya eres salvo o no eres salvo. Y entonces hay una polémica. Para mi punto de vista, creo que sí es importante creer genuinamente con el corazón y confesarlo con tu boca en cierto grado de conciencia. Claro. Creo por supuestamente eso. Animo a que la gente no lo diga nomás por decirlo, sino que realmente lo crea. Pero hay veces que me ha tocado que personas la dicen y a veces no andan ni en sus 5 sentidos, bro. Sí, no a veces dijo, no saben ni qué dijo, solamente se animaron buscando como esa mujer que se avienta y quiere tocar el manto, ¿no? Sí, no sabe ni cómo. Respuesta, ¿no? O sea, ayuda desesperadamente. Tengo que decir eso, pues lo digo. Así, sí, ¿no? Sí. Y yo creo que Dios ve esa genuinidad. Y creo que también la vio en ti. Sí, yo en el momento dije, pues, no, ya me habían hablado en el centro, o sea, ya, pues, ¿no? Ya yo llegaba con esa onda de todo bien. Llego a mi dormitorio y son puros hijos de pastores, líderes de alabanza, ministros, predicadores... Y yo, en medio de toda la bola. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí, brother? Yo me acuerdo que tocaban alabanzas en la madrugada, men. A mí me enojaba, yo les hablaba con groserías. Apaga ese jale ya, me decía más feo. Duérmete, brother. No, pon unas alabanzas para adorar al Señor. En la mañana, güey, túmbate el rollo, son las 2 de la mañana, un martes. O sea, yo llegué así, bro. Y en esos primeros 2 meses, te puedo decir que la Biblia yo nomás le hacía así. O sea, nunca la leí, nunca. Y ahí pues era una escuela bíblica, o sea, era devocional, oración, estudios. No, eso, por ejemplo, se vive en los centros de rehabilitación. Yo conocí a Cristo en un centro de rehabilitación donde solamente los martes iban los brothers. Y creo que en muchos anexos sucede así. Y ya con eso dicen que son cristianos. No, y con eso pues recibiste al Señor y esperas. O hay un pirata por ahí en un búnker, ¿no? En el búnker de arriba, acá o en el de lado.
que sabe palabra, que predica- vivió como 20 años en el gabacho y Sí, y fue allá predicador aprendió. en la pinta, en el otro lado. Acá. Él el pastor. Él es pastor Mira. y tiene 3 meses que llegó acá en la Y calle, dice ¿no? que te va a dar consejos. Así me pasó a mí. Ok. Yo recuerdo y le mando saludos al Ruco Pedro. Al Ruco Pedro, Al Ruco Pedro, ok. sí. Ahí estaba enseguida y me decía, no, mira, Proverbios dice esto y Juan 3:16 y pum. Y órale, y en la noche yo llegaba y decía, Ruco, léame la Biblia, al paro. O sea, nuestro vocabulario, bro, Sí. no era de un cristiano actual Claro. que tú No, ves ya. A mí me gusta mucho eso, bro. Yo llegué al Señor y le dije, compa, en mi libro lo explico diferente, ¿no? En mi Ok. libro les aconsejo leer este libro, de Cristal a Cristo. Y aquí pongo en el capítulo del encuentro, pongo cómo fue, pero lo pongo con otras palabras, ¿no? Ok. Tratando de parafrasear lo que dije. Sí, sí. Porque realmente mi oración fue, compa, quítame este rollo, ¿no? Para Sí, no decirlo claro. más feo. O sea, así fue mi cercanía con Dios. Ok. Y el proceso de conversión fue bien largo, fue como de 1 año y medio, 2 años, Sí, para que yo quitara mis malas palabras, mis viejos modos. Entonces, Benditos ¿cómo te procesos, fue a güey. ti también? No, hombre. En todo ese, pues yo la Biblia ni la usaba, man. De hora y yo, Simón, yo repetía lo que escuchaba que decían, brother. Así que no. Sinceramente, si a mí me preguntas, yo no te quise ni tener un encuentro con Jesús, bro. Pasó un poco más el tiempo y yo empecé a buscar en la palabra. Porque yo llegué con la mentalidad de si Dios existe, ¿por qué la gente en África se muere de hambre? ¿Y Sí, por sí, qué sí. el Papa anda con oro? ¿Y por qué esto? Yo llegué con esas Las cuestionamientos. clásicas, sí, por supuesto. Sí, y empecé a leer yo, empecé a ojear, empecé a leer. Leí primero Mateo, leí todo Marcos, leí Lucas. Y en Lucas le empecé como a agarrar sabor. Lucas es mi evangelio favorito, me gusta Está mucho. ordenado. Sí, tiene un orden, una manera de escribir que a mí me atrapó, men. Llego a Lucas 22:42. Es cuando está Jesús orando en el monte y dice, Señor, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Siguiente versículo, dice que llegó un ángel a fortalecerlo y luego empieza toda la historia de la crucifixión, ¿no? De los azotes, todo. Pero yo en ese versículo me quebré. Yeah. Sentí que algo dentro de mí estaba ocurriendo y lloré como 4 horas, bro, pidiéndole Sí. perdón a Dios, porque en ese momento yo entendí algo llamado gracia. Yo entendí algo llamado perdón, yo entendí algo llamado Jesús, esto es real. No lo comprendí en su momento, pero lo sentí dentro de mí y lloré como 4 horas, man. En esas 4 horas yo sentí que el vacío dentro de mí por primera vez en toda mi vida se había llenado. Yo Amén. sentí que en ese momento había conectado Amén. con la fuente de todo, man. Y en ese momento yo me quebré y me di cuenta de la vida que estaba llevando. Amén. En ese momento yo, como flashback, como de película, me acordé del robo, me acordé del asalto, de la Sí. pornografía, de cuando iba con las prostitutas, de cuando me drogaba, de cuando vendía aquí, de todo el mal que hice todo ese tiempo. A lo mejor no con la intención de lastimar a nadie, pero sí eran cosas que no estaban Y bien. lo recordaste. Lo recordé y en ese momento entendí lo que era la gracia de parte de Dios y el perdón de parte de Dios para mí. Me enamoré de ese sentimiento. Amén. Del sentimiento de sentir la presencia de Dios dentro de mí es lo que hasta el día de hoy me tiene aquí. Y ese día algo cambió. Al siguiente día, yo ya quería entrar al devocional, brother. Yo ya quería entrar al estudio, yo ya quería estar acá. Para no alargar más esa parte, así fue mi encuentro con Jesús y me quedé a vivir ahí 3 años y medio aproximadamente. Bien. Terminé de líder de jóvenes, de Wow. maestro sustituto y me empezaron a mandar algo llamado las misiones. 3 años y medio. 3 años y medio viviendo en la escuela bíblica, man. Yo después de eso, mi cambio no fue así. Yo oraba con groserías, predicaba y de repente decía una grosería y yo recuerdo que el pastor me, a ver, espérate. Vamos a empezar otra Cálmate. vez porque lo estás haciendo mal. Y yo, no, Córtale, sí, mi chavo. sí, bro. Y de repente los del dormitorio me decían, es que yo lo veía, yo les hacía preguntas incómodas, bro. Yo cuestiono todo. Yo ocupo un por qué y un para qué. Oye, que vamos a orar, ¿por qué? No, porque tenemos que orar, pero ¿por qué tenemos que orar, bro? O sea, ¿para Sí. qué o qué? O sea, yo era ese tipo de cristiano que le gusta estar No, así. y aparte tienes esa gracia que te caracteriza, pues esa chispa de querer sacarle broma. Sí, cura así todo, que pum. yo estaba así y empecé a leer más y empecé a leer más y me empecé a empapar y yo siento que desde ese momento el Espíritu Santo a mí, no sé si sea don o no sé si sea virtud, sinceramente no lo he ni estudiado, brother. Pero cuando leo, tengo la capacidad de entenderle, Sí. de leer entre líneas. O por ejemplo, si estoy leyendo Romanos, veo una parte, esto va con esto de acá y hago...
Sí, pues Como- es la revelación del Espíritu, Sí, es la revelación de- del Espíritu y es el don de discernimiento A también. partir de ahí no batallé. No batallo para leer, y eso me gustó más. Sí, total. Porque recuerdo cuando recién empecé, no lo entendía, men. Esto, comeréis y habéis y Sí. vosotros. Y después le empecé a entender un poco más y empezó todo este proceso de cambio, brother. Sí, recuerda que hay dones, llamados, y también el Señor nos llama a ser evangelistas, pastores, Sí. maestros. Entonces a los que elige como maestros les da este tipo de dones, porque Sí. tienes un don para la enseñanza. Y Gracias. si Dios te da un don para la enseñanza, te va a dar las herramientas. Si Dios da la visión, Dios da la provisión. Claro, con Amén. eso. Sí. Entonces, Y bien. ahí empezó Luego, todo. muy bien, ¿no? Pues qué bendición, porque yo también tuve un encuentro muy parecido, pues no en un instituto bíblico, pero sí fue un proceso difícil para cambiar modismos, formas, Sí, claro. arrancar. Mucha gente piensa que es una varita mágica Sí, no, y se brother. acabó. Hay personas que me ha tocado ver de una manera más evidente el milagro de que un día llegaron a Cristo, cambiaron, tuvieron un encuentro con Él y al día siguiente parecía como si nunca se hubieran drogado. Malayo hubiera sido así. Malaya, pero No me tocó creo hacer que eso. de 10, uno nomás le Sí, pasa eso, claro. ¿no? El resto de los 9 otros nos adentramos en un proceso de Sí, cambio, de transformación sanidad y de todo, men. fuerte. Y el cristianismo en los centros de rehabilitación o en las cárceles muy comúnmente es este. ¿Por qué? Porque el ambiente que se respira alrededor no es un ambiente de iglesia, Sí, claro. es un ambiente de perdición. A mí de me perdición. gusta eso, man. Curiosamente, Es bonito, es bonito. Yo, perdón que te interrumpo, pero yo una vez le dije a un muchacho que viene, se le llama cristiano de cuna, ¿no? Que, Ok, desde, ok. que desde chiquito han crecido en la iglesia, Sí. vaya. Entonces, de repente, esta persona se mete a las drogas, empieza a recaer, a recaer, a recaer, a recaer, y viene la mamá y me dice, oye, Enrique, es que yo quiero que él esté en tu centro, porque tu centro es cristiano. En verdad, obviamente siempre quiero que vengan, pues, a mi centro para yo Claro. ayudarlos, pero en este caso específico, mi centro le hacía daño a él, porque Ok. sabía tanto la cultura del cristianismo, Ay, ya. tanto la sabía que llegaba y manejaba todo a su manera, oraba, sabía La enfermedad, todo lo que da, ¿no? a todo lo que da. Yo me quedaba, wow, o sea, ¿por qué? Yo me quedaba así porque yo conocía la enfermedad, conocía Ok. la conducta adictiva. Entonces yo decía, esto no es cristianismo, esto es conducta adictiva tomando el cristianismo. Sí, claro. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Le dije a la señora, llévatelo a un anexo donde no haya palabra, porque la palabra ya la trae él. Ok. Él tiene que ser luz en las tinieblas. Su cambio genuino lo va a dar en ese lugar, ¿no? Para este tipo de casos. El Ok. resto no, pues porque le ayuda, ¿no? Sí, claro. Pero es un proceso, pues. Sí, a mí me gustan los centros que no son cristianos. Yo en lo personal me gusta más ir a compartir, a estar en centros que no son cristianos, porque, por ejemplo, me ha tocado ir a un centro donde les predican 4, 5, 6 veces al día, men. O sea, a mí ahí no me ocupa para nada, o sea, ya. ¿Para Sí. qué quiere que vaya? Acá, manda, a mí me gustan las personas Por supuesto. y me cae bien la gente que no cree. La gente que no cree en Jesús y que no cree en Dios, me cae bien, porque es un candidato a vivir una candidato. transformación. Y eso es algo que a mí Totalmente. me gusta. Man. Totalmente. A mí, hubo un tiempo, después de esto de la escuela bíblica, pues traté de especializarme en el tema, cursos, talleres, diplomados, consejerías, certificaciones, etcétera, etcétera. Y actualmente funjo como, no sé si la palabra funjo sea correcta, Sí. funjo como consejero en adicciones, soporte espiritual, acompañamiento a familias, etcétera, etcétera, con el programa por uno más. Por uno más. Y me fue lo que estaba diciendo. Háblame de eso. Háblame Del programa. Primero que nada, háblame un poquito, vamos a retroceder un poquito Arre. para no pasarlo. ¿Cómo fue tu estadía esos 3 años en el seminario bíblico? ¿Cómo fue el proceso? Me contaste un poquito, pero ¿cómo fue el proceso de crecimiento ahí, de transformación ahí? Ok. ¿Saliste diferente a como entraste? Sí, ¿Cuáles claro. fueron los cambios? ¿Cuáles Ok, fueron los cambios? Primeramente el peso. Ok. Sí, llegué pesando como 50, salí pesando los 90, por ahí A más o la menos, ¿no? torre. Pero obviamente porque no Doble había un consumo. porción, como Sí, dice. porque no había consumo, etcétera, ¿no? Yo creo que hubo un cambio completo en mi mentalidad de una frase tuya que yo adopté porque A ver. me gusta, brother. Es la frase que dice, hay gente que cree que morí y hay gente que me ve y dice que por primera vez estoy vivo. Así es. Ambos grupos de personas tienen razón. Bien. Esta semana estoy platicando con una amiga
Y ella me estaba felicitando por lo que hemos realizado en el programa. Y me dice, yo recuerdo cuando conocí al Tavo, me dice, y yo conocí a un muchacho que dormía en su carro porque se drogaba y tenía que vivir en su carro para ir a la escuela, me dice. Y ahora te veo en la radio, te veo en la tele, te veo en podcast. Y digo yo, qué curado tu cambio, me dice. Y eso es algo que yo siento que sí cambió. Cambió por completo la mentalidad, pero de una forma a otra. Bien. Cuando yo estaba en Ensenada, no tenía una identidad definida, no tenía un propósito, no tenía un sueño. Mi objetivo de vida era conseguir 50 pesos para la próxima dosis. De ahí, yo no anhelaba una casa, un trabajo, un matrimonio, hijos. Estaba vacío por dentro en todas esas áreas. Quebrantado por completo en mi alma, en mi espíritu, en mi ser. Sí. Poco a poco me voy adentrando y yo creo que la primera personalidad de Jesús que yo conocí fue a Jesús sanidad, a Jesús restauración, a Jesús perdón, pero interna. Me tuve que perdonar por tantas cosas, solté tantas cosas, pero también perdoné a mis padres, a mi hermana, a mi comunidad, etcétera, etcétera, y empecé a vivir ese proceso de sanidad interior. Yo creo que lo primero que Jesús hizo cuando me encontró, dijo, te ocupo limpiarlo macizo, y empezó primero esa sanidad interior, pero a través de ese encuentro con Jesús también recibí una identidad, y esa identidad lo cambió todo. ¿Por qué? Porque toda mi adolescencia y juventud, mi identidad era la de un adicto. Y tú hablas de adicto y hablas de defectos de carácter, de heridas, de defectos, de problemas, carencias, de un sinfín de cosas que tienden hacia lo negativo. Frustración, ansiedad, fracaso, derrota, un montón de cosas así. Llego a Cristo y lo primero que entiendo es que me pasé de ser un adicto a ser un hijo de Dios. Y ser un hijo de Dios implicaba luz, compromiso, transformación, restauración, de servicio, un sinfín de cosas, y esto me gustó más que esto de acá. Se me presentó esta opción sin que alguien me la quisiera imponer, porque yo recuerdo que en la escuela bíblica nadie llegó a imponerme algo. Sí, esas son las reglas, esas son las clases. Y si quieres estar aquí, dale. Dale. Si no, ponle. Exactamente. Y eso fue algo que a mí me gustó, y es algo que yo aplico. Yo no trato de obligar a nadie a creer, ni imponer mis creencias absolutamente a nadie. Si no quieres creer, está bien, brother. Bien. Y eso es algo que les digo a los muchachos en los centros, porque hay gente que me dice, es que yo no creo en Dios. Oye, está muy bien que no creas, le digo, pero por lo que veo, no creer no te sirve de nada, sí, yo, por ejemplo, como director de un centro de orientación cristiano, yo cuando llegan ahí sí oramos, ayunamos, todo, ¿no? Okay. Pero todo es opcional. Es opcional. Las clases no son opcional. Tienes que entrar. Sí, es la terapia, pues. Tienes que entrar a la terapia. Entonces me dicen, no, pues yo no creo, ¿ok? Entonces, yo no te voy a hacer creer o obligar a creer, pero tienes que sentarte en esa silla. Okay. O quieres irte a un anexo donde también el AA es espiritual y creer en un poder superior. Sí, y aunque no creas, pues vas a estar en el banquito, ¿no? Entonces, tú decides cuál quieres. No, pues aquí dicen. Sí, al final del día, ¿por qué? Porque no es a fuerzas, pero sí hay un programa que se debe llevar, reglas, disciplinas, claro, etcétera. En ese proceso en Ensenada yo empecé primeramente con eso, a entender mi identidad, pero sobre todo yo siento que Jesús transformó primeramente mi corazón en esas áreas. Después de eso yo siento que cambió mi forma de ver las cosas, que cambió mi mentalidad. Bien. En mi proceso de adicción yo crecí creyéndome mentiras del enemigo o de las circunstancias o de la vida. Un ejemplo, que creo que esto ya es algo que he platicado anteriormente, pero apenas lo estoy compartiendo porque era algo que por respeto no sacaba. Okay. Mi papá para mí es mi ejemplo de lo que es ser un hombre. Mi papá para mí tiene esa figura de liderazgo, de carácter, de integridad, de padre proveedor, de padre amoroso, de padre presente. Excelente. Pero mi papá trabaja. Por lo tanto, yo en la adicción llegué a creerme la mentira de que mi papá no estaba. Y me la creí tanto que empecé a creer que crecí con una herida de abandono por parte de mi padre. Wow. Con la ausencia de mi padre. Y eso me hizo crecer a mí con un resentimiento y un rencor hacia él. Si a mí me preguntas, de los 13 a los 19 años, yo crecí con ese rencor y ese odio hacia él, creyéndome esa mentira de abandono y de rechazo de parte de mi padre. Hoy en día me doy cuenta que mi papá siempre estuvo al pie del cañón, pues, pero todo mi consumo estuvo mal. Mi papá no está, no me quiere, me abandonó, prefiere estar trabajando, etcétera. Y crecí con ese rencor hacia él, bro. La rehabilitación a mí me dio la capacidad de viajar en el tiempo y cambiar mi pasado. Hay gente que dice, no, el pasado no se puede cambiar. No, con Cristo sí puedes cambiar tu pasado. Amén. Estando en Ensenada,
yo tuve este momento donde el Señor poco a poco me iba mostrando cosas y llegó ese punto de mi padre. Bien. Y me di cuenta que era una mentira. Mi papá siempre estuvo en los tenis que me compraba, estuvo en la luz que pagaba, en el techo que ponía sobre mi cabeza, en la cama, en la comida. Mi papá siempre estuvo presente, brother. Yo tener ese encuentro con Jesús allá me hizo darme cuenta de esa situación. Sí, por supuesto. Y en privado yo le pedí perdón a mi padre. He retomado la relación con mi papá. Obviamente a veces nos peleamos y discutimos como toda familia. Si no, qué chiste. Pero a mí, sí, ¿no? Pero es parte de lo que Jesús cambió en mí. Cambió Totalmente. mi pasado, mi percepción de vida. Mi papá para mí es, como te lo decía ahorita, es un ejemplo de liderazgo y carácter. La rehabilitación me dio la capacidad de viajar al pasado y desde los 13 a los 19 ver en esos detalles que mi papá siempre estuvo. Y actualmente mi papá lo amo, lo respeto, lo honro. Y no es un tema de fechas, por el Día del Padre, pero es algo que empezó a cambiar en mí. Igual el concepto de mi hermana, porque yo pensaba que mi hermana me odiaba, man. Yo llegué a creí esa mentira. Sí, me pasó lo mismo y creo que a todos nos pasa. O sea, la mayoría de personas en un centro de rehabilitación vienen con un factor común, que es el abandono de un padre. Sí, claro. El sentimiento de abandono. Sí. Ahora, en muchos casos es así, sí es así, pero en otros no. Claro. En otros no. Yo creo que en mi caso también es muy parecido. Sí, hubo una separación de mis padres, mi papá se va, pero realmente siempre trató de estar ahí, sí, siempre estar estuvo, ahí, pues, estar ¿no? ahí, estar ahí, estar ahí. Y sanar es eso, perdonar. Yo recuerdo que en una terapia me tocó perdonar las cosas que me hicieron y las que creí que me hicieron. Ok. Ambas. O sea, la psicóloga me dijo, a ver, Enrique, necesito que me hagas una lista de las cosas que te hicieron, pero también añade las que crees que te hicieron. Okay. Porque tienes que perdonar ambas. No nomás las que son... Sí, porque, soltar, brother. porque muchas cosas ni siquiera fueron reales, pues. Fueron producto de las excusas, de las justificaciones para poder seguir consumiendo, para seguir queriendo escapar. No quiero estar en la casa. ¿Por qué? Pues por esto. ¿Son verdad o son mentira? Pues la mitad mentira, la otra verdad. Y te las has creído, pues, y la que creíste, es lo peor. Y entonces llevas cargando eso. Entonces es bien importante lo que aquí Tabito nos está diciendo. Si tú estás en un proceso de recuperación y rehabilitación, perdonar es parte fundamental para el proceso de tu liberación. Sí, claro. De tu liberación y tu libertad te va a llevar a sentir la plenitud. Sí, y el perdón no es para la persona. Obviamente, platiqué con mi papá y todo, sí, pero el resentimiento y el rencor era lo que me estaba pudriendo a mí. Así que ese tipo de cosas es lo que el Señor empezó a transformar en mí, más que mi comportamiento o mi forma de vestirme, empezó desde adentro, man. Yo creo fielmente que un encuentro con Jesús tiene la capacidad de transformarte desde adentro hacia afuera. Totalmente. Empecé a mejorar mi relación con mi madre. Primero, me quedé con mi hermana, man. Mi hermana, yo lo entiendo así ahora. Cuando tenía 13, 14, 15, 16 años, para mí mi hermana me odiaba y por eso se iba encerrada a su cuarto porque le caigo mal y cosas así. Crecí con ese, mi hermana me rechaza y puras de esas. Hoy en día me doy cuenta que la que le tocó ver al demonio de Tasmania correr por la sala fue a ella. Sí, a ella. Yo me drogaba y me iba a la Totalmente. calle. Las peleas de mis papás, hermanos. ella las vio. Las carencias en casa, ella las vio. Yo recuerdo, mi hermana es asistente quirúrgica, tiene una muy buena carrera de medicina, etcétera. Pero yo recuerdo que una vez ella se iba a graduar no sé si de la prepa o la universidad, iban a hacer un viaje de graduación. Mi hermana es de puro 10, brother. Sí. No pudo ir porque tenían que pagar un proceso mío. Tremendo. No había dinero para ese tipo de cosas. Sí, son los primeros afectados también. Bro. Así que también recuerdo que mi hermana quería salir y no, porque pues no podemos dejar solo a tu hermano. Vamos a quedar con él. Así que yo privé de muchas cosas a mi hermana, de muchas cosas, de ir sí salía una que otra quinceañera, pero... Es que el adicto absorbe la atención de toda la familia. El adicto absorbe la atención de toda la familia, de tal manera que los hermanos quedan con esa carencia. Sí, pero ellos lo viven desde afuera, desde que está sucediendo. Veo que papá y mamá se están peleando por este vato y yo me quedo en el limbo. Padres de familia, si tienen un hijo adicto, si tienen un hijo de problema de adicciones,
no se olviden de sus hermanos, de sus Sí, otros claro, hijos. men, sí, claro. Es bien importante, por eso es importante los límites y soltar a ese hijo en el amor, con amor. Sí, claro. Soltarlo, porque esa fue una frase que mi papá me dijo: mi hijo, te quiero mucho, te amo. Y la última llamada que tuve antes de rendirme fue esa. Mi padre hizo una llamada y unas declaraciones bien fuertes, para que yo ya no volviera, para que nadie me volviera a contestar una llamada a mí. Órale, Y fue una estrategia que... ¿Qué le empeñaste, pues? No, olvídate, estaba agotado, mi Sí, jefe, claro, men. agotado, cansado. Pero en sus últimas palabras, en esa ocasión, me dijo: tengo otros hijos, tengo a tus hermanos y necesitan de mí. Y yo recuerdo eso que Sí, me claro. dijo. Y hasta el día de hoy lo recuerdo y digo: oigan, tienen otros hijos por los Claro. cuales también ver, Tu no los descuiden. Tu familia no necesita otro enfermo emocional en casa. Trata Wow. de que no te lleven entre Así las es. patas. Pues, Ya van a ser 2 ahora. Sí, y luego van a ser 3, 2 y luego y vas a luego los enfermar tú demás, y vámonos. sí, la adicción va a acabar con todo. Bien. Con la persona... Quiero terminar con esta parte Dale, bro, dale. Porque con quiero una- pasar a el tema de tu proyecto. Ok. Estando en ese mismo proceso, restauré la relación con mi madre, man. Mi mamá era la persona que andaba atrás de mí, que me regañaba. Sí. Que en mi mente era la señora neurótica con la que vivo. O sea, esta doña que quiere, pues. Sí, Yo sí, recuerdo, man, martes. Ay, mamá. Sí, Todo. martes, 1 de la mañana. Mi mamá buscándome entre las calles de la colonia, man, porque su hijo no había llegado a dormir, bro. Yo recuerdo que yo estaba en el tiradero y pues nos sentamos en la banqueta, pues. Y yo veía a una señora venir caminando y decía yo: esa es mi mamá, la Yadira. Decía: ¿qué quiere la doña? 1 de la mañana, el martes, mi mamá buscándome porque su hijo no llegó a dormir, pues. O sea, cosas así, Sí, man. sí. Yo recuerdo una vez que le pregunté a mi mamá, hace poco, fue eso como 1 año y medio, cómo era para ella vivir conmigo, man, vivir con este proceso de adicción. Hubo una etapa donde llegaron los ministeriales a mi casa, man. Tocaron la puerta y traían mi foto, man. Mi mamá fue la que abrió la puerta. Yo no estaba en casa. Y su hijo, no, que aquí no está. Mi mamá, pues imagínate, ella se asomó. Eran los de las camionetas blancas, creo que son los Sí, sí, ministeriales. sí, sí. Estaban 2 camionetas así en la entrada de la casa. Los y- judiciales, pues. Sí, estaban 2 así en la camioneta de la casa en la entrada y una en el portón así. A la Y el torre. vato se bajó con la pistola y venimos por su hijo y mi mamá se volvió loca, man. Ese tipo de cosas vivía mi mamá. Ajá. Un día yo le pregunté cómo era vivir conmigo, man. Y mi mamá me acuerdo que me puso unos chilaquiles en la mesa, lo estábamos comiendo. Chilaquiles. Y me dijo que ella un día entró al cuarto y que llorando le dijo a Dios: si no lo vas a cambiar, ya llévatelo, porque no soporto verlo así. Excelente. Yo en ese momento dije: a la torre, ¿cómo? Sí, me dijo. Yo prefería saber que tú ya estabas con él a saber que estabas otro día en la calle, me dijo. Porque Totalmente. pasaba una patrulla, mi hijo. Una ambulancia, Totalmente. mi hijo. Que un pleito, mi hijo. Y mi mamá vivía esa incertidumbre. Dice que a las 2 semanas me fui a vivir en Ensenada. Me Sí. llevó. Y que le trajo otro... Los límites. Otro hijo, man. El decir: ya basta. Sí, de los mi mamá papás. cansada, man. Eso Proseguimos. es lo que necesitan todas las familias, y yo sé que es bien difícil, pero necesitamos ese es el tocar fondo que se Sí, requiere. claro. Ese es el tocar fondo, voltear para arriba y decir: Dios, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo ya. Sí. Hermano, partiendo de toda esta experiencia que viviste y toda esta transformación, este encuentro con Cristo y este proceso en el que te fuiste adentrando a un proceso de cambio, y que el día de hoy pues estás en todas partes, vas para allá, para acá, también has sido discipulado por ciertas personas en Sí. el campo de las adicciones, te has preparado, al igual que yo, tenemos una pasión por esas almas perdidas en las prisiones, en los centros de rehabilitación. Empiezas tu proyecto, yo recuerdo muy bien esa transición de: me voy a aventar, lo voy a hacer. Sí. Y el día de hoy es algo factible, es un hecho. Tienes un proyecto que se llama Por Uno Más, y Sí. que justamente como su nombre lo dice, Vamos por uno más. por uno más, por uno más, por uno más, hasta que el Señor nos lleve, ¿verdad? Sí. Cuéntame un poquito de ese proyecto. En ese proceso de estando en Ensenada, yo me di cuenta que para el adicto que yo soy, es para que yo me hubiera quedado loco, que poquito me falta, hubiera estado en la cárcel o me hubieran desaparecido, man. Yo no iba a abrir una empresa, no iba a abrir una carreta de dogos, yo no iba a llegar a nada. Ahí iba a terminar yo, man. Y yo entendí que se me había dado una oportunidad, una sola, y decidí tomarla, man. Ese momento yo decidí creer
en que Jesús podía darme una nueva vida y un nuevo comienzo. Amén. Desde ahí yo siento que estoy jugando tiempos extra. Era para que al historial que yo llevaba ya no estuviera aquí. Si desperté vivo hoy es porque hay un corazón que reconciliar con Dios. Amén. Yo le dije a Dios, yo no tengo nada más que hacer aquí que no sea servirte. Amén. Si tú me permites estar vivo, yo te quiero servir tiempo completo. O sea, yo quiero reconciliar, restaurar y transformar corazones a través de tu palabra. Amén. Y ese día me empezaron a mandar a los centros de rehabilitación a predicar. Yo estoy bien peleado con lo siguiente. ¿Qué vas a predicar en el centro? Ahorita la palabra nos va a decir, de esto te va a predicar yo. Hermanos, bro. Y yo decía, no te preparaste, no oraste, no buscaste objetivos, no. Ajá. Y yo estaba enojado con eso, man. Yo sé que la palabra nunca viene vacía, que el Espíritu Santo toca corazones y restaura, pero eso lo hace Él, pues. Amén. Yo, ¿cómo voy a preparar? Pues eso Amén. A mí me ondeaba, man. Amén. Así que yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a ser un brother así, dije. Escribí el tema 1 yo, man, con objetivo, introducción, acá. Fui y lo compartí. Nadie le entendió, man. Tienes el llamado al maestro, te estoy diciendo. nadie le entendió, man. No, todo el mundo serio. Mal, dije. Me devolví, lo borré. Escribí otra vez el tema 1. Fui, más o menos. Me devuelvo, lo borro. Volví a escribir el tema 1 y fui, pegó. Y dije, tengo un tema. Escribí el tema 2, no le entendió nadie. Me devolví, escribí el tema 2, pegó, pero no tenía nada que ver con el tema 1. Ya. Volví a borrar los dos. Y escribí el tema 1 y el tema 2. Todo bien, dije, escribí el tema 3, vamos bien. Le entendieron, pero no tiene nada que ver con el tema 1. Con el 2 más o menos, pero con el 1 no. Lo borré otra vez todo, va de nuevo. Y escribí el tema 1. Así estuve 1 año, 8 meses, man. Escribiendo y borrando, escribiendo, borrando. Y logramos escribir 12 temas secuenciales. Bien. Ahora, el chiste del tema 6 en el punto 2, lo logramos poner ahí después de mucho silencio incómodo. Man. Le dije, ¿puedo meterle un chiste, algo? Está muy serio el asunto. Nadie se rió del chiste. Híjole, qué sarde. ¿Sabes que nadie se ríe? Sí. Me devolví, escribí otro, sí, lo puse. Sí se rió en un centro, pero en el otro no. Dije, bueno, ok, entonces lo pulimos. Y... O sea, la elaboración de todo esto fue en teoría, práctica, prueba y error. Prueba y error. En ese trayecto, yo fui discipulado y agarré de Conrado de Anda, un muy buen amigo, una disciplina que él me enseñó, que era leer un libro por mes. Dije yo, un libro tiene 22, 23 capítulos, un capítulo al día, o sea, no está tan pesado. Puede. Pues así estuve, man. En todo ese trayecto yo estuve leyendo un libro por mes de desarrollo humano, de espiritualidad, emocional, de liderazgo, de todo. Y de todo eso empezamos a estructurar el programa. Yo antes no tenía un objetivo en el programa. Quiero compartir y reconciliar corazones. Pero Tato, Tato Valderrama, fue una persona que me ha discipulado, que me ha enseñado, que me ha corregido, supuesto, que me ha regañado y que me ha sacado canas como no tiene idea. Qué bendición son esas personas. Sí, así que hubo un punto donde yo dije, este vato, ya déjame en paz, pues. Sí, donde dije, ya déjame en paz, bro, o sea, ya tómate el rollo. Pero me estaba puliendo tanto que el programa está 100% dirigido a un centro de rehabilitación. Dinámicas, Amén. Modismos, ejemplos, el chiste, el versículo, el mensaje y la enseñanza, todo 100% enfocado a un centro de rehabilitación. He tratado de dar uno de esos temas en el grupo de jóvenes, no pega, nadie lo entiende, no es parte de, porque está enfocado para algo en específico. Totalmente. Por eso tenemos esa efectividad. A su vez, hay una frase de Robin Sharma que dice que entre más conozcas la problemática, más efectivo eres para brindar una solución. Totalmente de acuerdo. Yo soy de los que cree que vivir en un taller mecánico no me hace mecánico. El haber vivido toda mi vida en centros de rehabilitación no me hace un experto en rehabilitación. Me hace una persona institucional. Sí, ahora, totalmente. Yo extendiendo eso, dije, ocupo estudiar. Empecé a leer, empecé a estudiar, qué certificado en consejería, qué diplomado en adicciones, qué diplomado en terapia de acompañamiento, qué herramientas de coaching, retiros espirituales, qué la escuela bíblica, pero sobre todo la práctica me ayudó a entender más a profundidad la problemática. Dije yo, llevo 9 años drogándome, dije, sé del tema. No es así. Sabes drogarte, no sabes rehabilitar gente. Y eso es algo que a veces no hemos entendido. Hay gente que cree que porque... Es que ya me internaron 4 veces, voy a poner un centro porque pues ya sé cómo. No, brother.
aprendiste un sistema, no sabes rehabilitación, no tienes sabes que vivirlo sanidad interior. afuera, tienes que rehabilitarte Sí, años tienes afuera que para que tener entiendas. sanidad interior, rehabilitarte, Exactamente. etcétera. Y capacitarte también. Sí, y yo no quise yo quise hacer algo diferente, bro. Sí. Era parte de la visión que Dios nos daba. Amén. Así que empecé a estructurar la práctica, pero sobre todo el servicio fue lo que nos dio este ojo para detectar de qué pata cojea cada muchacho. En el sentido de, yo me iba un martes al centro a las 10 de la mañana y no salía hasta las 8 de la noche, man. Dormitorios, que en la cocina, que en la consejería, que acá acabamos ir por uno, o sea, bien empapándome, pero desde este otro ojo de, a ver, este vato, ¿qué le duele? O sea, ¿por qué se droga este vato? O sea, la pregunta del millón, ¿por qué te drogas? O sea, y me metí mucho en la literatura de AA, me gusta demasiado, me metí mucho en la Biblia, esa no la he dejado, los libros, la lectura, cursos. Y ahorita este proyecto, ¿dónde lo estás implementando? O sea, ya lo elaboraste, lo perfeccionaste, te ha ayudado obviamente la formación que has tenido, Claro. el discipulado que has tenido, la capacitación, la lectura de libros, el aprendizaje, todos estos elementos que qué bueno que los mencionaste, han dado fruto a un proyecto que se llama Por Uno Más. Sí. ¿Cómo vas con ese proyecto? Oh, sí, ¿Dónde sí. lo estás llevando? Diles porque yo lo que también anhelo en mi corazón es que la gente lo conozca más. Ok, porque gracias, yo man. sé que es tu anhelo también. Yo creo fielmente que el director, el que dirige y el que obra es Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Toda gloria, toda honra y reconocimiento es porque ellos lo han hecho. Amén. Que se vea que ellos son los que dirigen. Terrenalmente nos toca operar y nos toca dirigir. Totalmente. ¿Qué dirigimos? Lo que ellos nos dicen. Así es. Así que nos dieron una visión clara de etapas, de procesos con objetivos que obviamente a través de consejería lo logramos aterrizar. Actualmente con el programa estamos en 12 centros de rehabilitación, acompañando 256 jóvenes a la semana con las terapias grupales. ¿Cuál es el objetivo? Incomodar. Bien. Yo creo que la rehabilitación es incómoda. Si yo tengo una cortada en el brazo y me echo alcohol, Te me va va a a doler, arder, sí, por pero me supuesto, limpia. por Si yo supuesto. tengo una carencia en el corazón y una herida en el alma, hablarla y reconocerla me va a doler, pero me va a sanar. Nosotros hablamos de abuso sexual, sentimientos de abandono, de rechazo, de distorsión, de violaciones, de suicidio. Hablamos de... Que es lo básico, lamentablemente, ¿no? Sí, En los es centros de tratamiento. la canasta básica. La con eso, canasta sí, básica. Pero nosotros lo hablamos y lo expresamos crudo tal cual es. A mí me gusta eso, incomodar. Porque cuando incomodas, Sí. hay algo ahí. El que se Sí. está moviendo, Trae hay algo algo, ahí. Y de por aquí soy, supuesto. pum, y no te suelto y hasta que lo reconozca. Bien. Yo no puedo ayudarte a sanar algo que tú no has reconocido. Totalmente, lo que no se identifica no puede Sí. ser cambiado. Nosotros no rehabilitamos. Yo no rehabilito a nadie. Yo no cambio la vida de nadie. Yo acompaño a que tú tengas tu sanidad interior a través de una relación Excelente. personal con Jesús. ¿Hasta dónde te acompaño? Hasta donde tú quieras, mi niño. Yo Excelente. no vengo a obligarte absolutamente a nada, bro. Muy bien, Ni muy vengo a bien. imponerte a que Muy bien, creas. hermano, muy bien. Porque parte de saber que vamos a un centro de rehabilitación es saber la población que tenemos. Yo estoy bien consciente que el muchacho que está ahí no está ahí para ser cristiano, pues. Él no dijo, quiero conocer a Jesús, me voy a drogar 8 años para que me internen. No pasó así, man. La gente que está ahí no quiere conocer a Jesús. A veces yo he peleado por este tema. Para mí, siento que predicar en la iglesia es de gran bendición. Sí, es un gran... Por supuesto. Se te tomó en cuenta para predicar en la iglesia. Amo mi iglesia. Soy un servidor fiel de mi iglesia. Acompaño a mi pastor. Me toca a veces estar ahí. Tengo llaves de la iglesia. Totalmente. Y no lo digo para, mira este vato. No, simplemente porque quiero dar este punto. Amo la iglesia. Pero a la iglesia, la gente que va, se bañó. Sí, Comió, ya. se alistó. Se hizo preparó una para ir, para ir. a ir con su Biblia a escuchar, a recibir palabra, aplaudar y recibir, pues. En el centro no, pues. En el centro literalmente fueron por él 6 changos, lo esposaron. Ni en el cerezo. Y pásale para acá, pues. Sí. Y predícale. Oye, el morro no te quiere ni escuchar. Está voluntariamente a fuerzas. Está mal comido. Trae el síndrome de abstinencia encima y no sabe ni quién eres, Sí, brother. es muy diferente. Es muy diferente. Parte, la otra vez me preguntaron, ¿qué crees que es lo más complicado de tu trabajo con adictos? No, pues presentarles un Dios que no quieren conocer. Desde ahí ya está complicado. Nosotros en el programa lo manejamos Mojonadas, muy ¿no? sutilmente, sí. No quieres nada, ya me voy. Sí, men,
Y está bien que no quieras, pues. O sea, yo no vengo a obligarte, pues simplemente vengo a decirte, mijo, que sí, si el te vas por espíritu acá. es el que convence, pecado. Sí, El así que espíritu es el que convence. hace rato solté eso. En el principio sí me... Sí, por supuesto. pero ¿por qué este dato no cambia? Yo ¿Por qué tuve esto? ese problema también. Sí, Todos los que nos dedicamos a esto tenemos ese me problema. metía de más, al bro, principio. de más. Yo recuerdo que una amiga en ese tiempo me decía, pues es que no hablas de otra cosa, morro. Pues es que no tengo otra cosa, mija. O sea, estoy en esto, yo estoy enfocado en esto. Y me metió en muchos problemas eso, güey. A ver. Pero después me empecé a sentir mal porque fulanito recayó. Sí, Y es que sutanito lo vi en el semáforo y anda mal y no dormía yo y voy por él. Ahí estoy, men, de repente a las 12 de la noche dando vueltas en el carro a ver si lo topaba para hablar con él. Uno tiene que entender que la obra la hace el Señor, pues. Y entendí algo, men. Dios los ama mucho más de lo que yo los puedo llegar a amar. Totalmente. Y eso es algo que le digo a las familias. Dios ama a tu hijo mucho más de lo que tú puedes llegar a amarlo. Si tú estás preocupado por él, créeme que Dios está mucho más preocupado por él. Es más, Dios ni se preocupa, Dios ya tiene la solución. Totalmente. Así que entender eso a mí... Está más interesado Sí, Dios en él que en su recuperación. Yo cuando entendí eso, descansé, brother, y entendí que el Señor es el que ora y es el que mueve. Amén. Nosotros con el programa estamos en esos centros de rehabilitación, pero este es otro dato. Amén. 49% de las personas que entran a rehabilitación en Hermosillo no terminan su tratamiento. No porque ellos no quieran, sino porque la familia los saca. Sí, totalmente. La codependencia, el amor sin límites, el no saber soltar con amor, el no saber las prioridades de una casa en recuperación, genera problemas. Así que nosotros elaboramos otro programa donde brindamos acompañamiento a familias a la par. Hablamos de codependencia, amor con límites, resiliencia, soltar con amor. Jesús nunca llega tarde, que es uno de mis temas favoritos. Excelente. Actualmente estamos elaborando talleres de emociones, comunicación asertiva, cómo saber si mi hijo me está manipulando, cómo saber si mi hijo ya está listo para salir del centro de rehabilitación. Son temas que igual, a prueba y error, brother. Fui a las sesiones familiares y yo llegaba con mis típicas diapositivas. Sí. La adicción es un proceso neuronal que la doña no le interesa, Dime cómo le hago para que... No aguanto, sí. Así que empecé Estoy escribiendo el libro de Familia me has comentado. Fuerzas. Ya lo vamos a terminar con el favor empecé de a preguntar todo eso a las familias y en base a las necesidades que ellos me daban, vamos sacando temas. Porque ellos son los que... Y eso que yo digo, yo no soy papá, yo no tengo hijos, yo no estoy casado. Tú sabes mucho más que yo lo que es vivir con un hijo en problemas de adicción. Ayúdame a ayudarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Y a través de eso acompañamos. Tavo, para terminar con esta pregunta, ¿a dónde te gustaría o anhelas que llegara tu proyecto? Ok, me han hecho esa pregunta mucho en las últimas 2 semanas y es algo que a mí me gusta mucho. ¿Cuál es la visión? Creo que cada vez que Dios ve una crisis, levanta también una respuesta y una solución. Hermosillo está viviendo una epidemia en temas de adicciones que lamentablemente hemos normalizado y hasta hemos hecho chiste de ello. Actualmente no hay persona en Hermosillo que no tenga en su círculo cercano una persona que consume. Papá, hermano, hijo, esposo, vecino, amigo, etc. Lo hemos normalizado tanto. El programa tiene la intención de acompañar emocional y espiritualmente a los centros de rehabilitación en su proceso. Pero esa es la primera etapa. Yo busco que esto se transforme y logre convertirse en una clínica de rehabilitación donde brindemos ese acompañamiento más especializado tanto a ellos como a familias. Si a mí me preguntas hacia dónde vamos caminando cada día, es hacia eso. Tener nuestra propia clínica de rehabilitación y eso lo tenemos a través de una visión que Dios nos dio. Cuando yo estaba en Ensenada, cuando pasó todo este proceso de decirle yo te quiero servir, todo... Yo tuve, no sé si fue una visión, si fue un sueño, pero yo recuerdo que yo cerraba los ojos y lograba ver un lugar lleno de muchachos de centros de rehabilitación, lleno de muchachos con sus familias. Yo sabía que esas familias eran personas dentro de un centro de rehabilitación. Y yo lograba ver cómo las familias se abrazaban, se restauraban y se pedían perdón, brother. Pero de fondo teníamos un concierto de alabanzas dentro de... Y eso... En el sueño yo entendía que era el lugar a donde Dios nos estaba llevando. Lamentablemente no me dio fecha, pues. No me dio fecha, ni me dijo cómo ni cuándo, brother. Solo me dijo, pa' allá vas. Así dije, no les compete a ustedes saber ni el tiempo brother, ni la hora. Hay veces que yo me enojo, man, y en mis oraciones con Dios le digo, oye, ¿no te gustaría de perdida decirme así?
No, porque si te dice la vas a estropear. Sí, Tabito, así que pues. empezamos a vivir por fe en esto. Amén. Pero si ahí me preguntas, el programa está dando un giro para convertirse en una clínica de rehabilitación que brinde un acompañamiento emocional y espiritual Amén. a las Wow, familias. excelente. Para allá vamos, bro. Excelente, excelente. Yo te agradezco mucho, Tavo. Primero que nada, Dios, por tu amistad. Gracias. Llevamos ya 7, 8 años más o menos de amistad, acompañándonos en este proceso, haciendo obra juntos pero separados, Sí, ¿no? claro. Tú en el proyecto que traes, yo en lo mío, somos personas que de alguna manera hemos entendido que las amistades no son como antes las llevábamos. Sí, claro. No, ya no es sangre por sangre. Sí, no. Ya ahora sabe uno que tiene que tener madurez, tiene que tener respeto, tiene que tener amistades que duren, que perduren, que se alimenten de una manera correcta, ¿no? Y claro, esta madurez Y- perdón que interrumpa, Sí, dale. de entender la etapa en la que mi amigo está. Por Exactamente, ejemplo, dale. te considero una amistad con la que platico, etcétera, etcétera, pero yo sé que tú eres papá, que eres esposo, que eres una responsabilidad, líder de hogar, etcétera. Yo no, pues, yo no tengo hijos, yo no estoy casado, y entiendo perfectamente. Yo también lo entiendo. Y dije, yo entiendo que mi amigo ya no está tan disponible para ir a cenarnos unos tacos, pues ya no está Sí, tan... sí. Y es Sí, parte de complicado. entender, yo sé que él está haciendo sus cosas, pero sé Batallo en que- explicártelo, hermano, pero pues Sí. bueno, qué bueno que ya lo estás Sí, diciendo. sí, y es esta parte de, yo Ah, sé bravo, que mi amigo bravo. tiene estas cosas, pero sé que ahí está, pues. Ah, drama. Mi esposa se ríe mucho cuando hablo contigo, porque me empiezo a hablar contigo, sacamos cura entre GIFs y stickers. Y, Sí, sí. ay, nomás se queda mi esposa, nomás se ríe, ¿no? Pero te aprecio mucho, Igual te que tú. agradezco mucho que hayas atendido el llamado. Te bendigo y Gracias, bendigo Dios. tu proyecto y que sigas alcanzando mucha gente. Anhelo lo mismo en mis proyectos Amén. y anhelo lo mismo en tus proyectos. Algo que para finalizar le quieras decir, ¿esta es la cámara, hermano? Ok. Y... Algo que le quieras decir, familiares, a todas las personas que están atravesando un problema de adicciones, sea Ok, familiares, sea creo que lo dividí en dos. Primeramente, en usuarios, en personas que están atravesando el programa. Ríndete, brother. Hasta el día de hoy, tus mejores ideas, tus mejores propuestas y tus mejores intenciones te han traído tus peores resultados. Como consecuencia, estás en la situación en la que estás. Yo te recomiendo que te rindas, dobles rodillas y que decidas creer que existe un Jesús dispuesto a darte un nuevo comienzo y una nueva oportunidad. Hasta el día de hoy, no creer en Dios no te ha servido absolutamente de nada. Empezar a creer te puede dar una perspectiva diferente, pero sobre todo la oportunidad de escribir nuevas historias. Para las familias, Jesús nunca llega tarde. Si Jesús hubiera llegado un minuto antes a mi vida, yo no lo valorara como hoy. Y si hubiera llegado un minuto después, yo ya no estuviera aquí. No pierdan la fe, no pierdan la esperanza y nunca dejen de creer que un Jesús está dispuesto a restaurar tu familia y tu hogar. Jesús nunca llega tarde, incluso puede que empiece a restaurar tu familia primero contigo. Así que primeramente ponte a cuentas tú con Dios, busca su voluntad, busca su presencia y todo lo demás va a venir por añadidura. Amén. Pues ya lo oyeron, amados hermanos, amigos. Ayúdenme a suscribirse en el canal y a compartir. Es importante, si ya llegaste hasta aquí, disfrutaste todo el podcast, que nos ayudes a compartir para que más personas puedan ser edificadas. Amén. Y el evangelio pueda ser llevado a todo el mundo. Dios te bendiga, nos vemos, hasta la próxima.